temor, los riesgos que he identificado son A, B, C. Y en función a esos, o voy a prohibir tu operación o la voy a condicionar. ¿Para qué es esta etapa? Para que los privados puedan evaluar lo que le está planteando la autoridad y voluntariamente, antes de que le impongan condiciones o antes de que le prohíban su operación, voluntariamente presente alternativas, ajustes o modificaciones a los términos de su operación, de modo que estos superen los temores de la autoridad. De modo que al final de camino sean las menos las operaciones condicionadas o prohibidas. Ese sería mi principal aporte. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor José Ignacio Tábara. Muchas gracias, presidente. Voy a ajustarme al tiempo asignado. Quien les habla es un profesor universitario dedicado a la investigación. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés, ningún negocio, ningún interés que pueda sesgar. Voy a tratar de compartir con ustedes lo mejor que sé sobre el tema desde un punto de vista académico, ¿no? Una de las grandes afirmaciones de los economistas liberales en la historia ha sido destacar la fortaleza de las economías de mercado como mecanismo de diseminación del poder económico, ¿no? Las economías de mercado permiten generar oportunidades de creación de empresas cuando hay mercados abiertos a la competencia, cuando los agentes económicos pueden entrar a competir, pueden crear empresas, pueden promover innovaciones. Es una de las principales fortalezas, junto a otras como son el mercado como mecanismo de asignación de recursos que lleva a la eficiencia, ¿no? Esta afirmación de los economistas liberales de que los mercados permiten diseminar el poder económico va a contracorriente de la tesis marxista, ¿no?, que sostenía lo contrario, que el capitalismo lleva a la concentración y centralización del mercado. Es una gran confrontación de ideas, ¿no? Entonces los liberales siempre han defendido esta tesis de que los mercados permiten desconcentrar, siempre y cuando, destacaron, existan instituciones que impidan la concentración del poder, tanto en manos del Estado como en manos de las corporaciones, ¿no? También sostuvieron que otra condición es vigilar constantemente las fronteras entre el sector público y el sector privado para evitar estos mecanismos de puertas giratorias, etcétera, que llevan a la corrupción. Entonces yo creo que en ese marco general de debate sobre la fortaleza de las economías de mercado es que se sitúa esta discusión sobre las concentraciones. Aquí estamos hablando de concentraciones no como resultado del crecimiento interno de las empresas que derrotan a sus competidores y ganan a clientes. Estamos hablando de monopolización de mercados comprándose a sus competidores. El Perú es uno de los pocos países del mundo en los cuales las empresas pueden comprarse a todos sus competidores sin límite alguno, hasta formar monopolios. ¿Qué países no tienen leyes de concentraciones? Cuba, Norcorea, ¿no? Todos los países capitalistas del mundo tienen leyes que regulan la concentración del poder de mercado justamente para que existan oportunidades de creación de riqueza. ¿Ok? Quiero apelar a un argumento muy intuitivo. Cuando los mercados se concentran, las posibilidades de colusión tácita entre las empresas son muy altas. Colusión que no está penada por la ley. Las empresas, conscientes de sus interdependencias, se coluden y fijan un precio más alto que el precio competitivo. Y también, por cierto, toda la literatura sobre acción colectiva llega a la misma conclusión. Grupos reducidos y homogéneos de empresarios pueden fijar acuerdos, formación de carteles, que están prohibidos de manera mucho más fácil que si son 10 empresas distintas, ¿no? El Perú tiene leyes contra los carteles, que son asociaciones de empresas ilegales para fijar los precios, ¿no? Pero no tiene leyes contra las concentraciones. ¿Qué cosa ocurre cuando hay ese vacío? Que uno los ajusta por el lado de los carteles y la respuesta, ¿cuál es? Fusionarse. Revisen ustedes, congresistas, la línea de tiempo en el proceso de concentración en las farmacias. Hasta el siglo pasado existía la botica de turno, la farmacia de turno, ¿no? Eran negocios individuales. En este ciclo, exactamente familiares con el farmacéutico. Al empezar el siglo XXI, empiezan a formarse las cadenas. El año 2008, 2009, según me comenta Ena Garland, con quien dicta un curso en la universidad, preside la Comisión de Libre Competencia, empezaron a investigar a las cadenas de farmacias e identificaron un cartel de 8 empresas.
Las empezaron a investigar, finalmente a los 4 años las sancionaron porque así duran los procedimientos, y en el camino, ¿qué cosa ocurrió? Empezaron a fusionarse y se crearon 2 grandes grupos de empresas, el de Química Suiza y el de Interbank. ¿Qué cosa ha pasado hace poco? Que se han fusionado y son una sola cadena que tiene el 90 y tantos % de las ventas en cadenas, ¿no? También ciertamente hay farmacias independientes, pero desde el punto de vista del consumidor, no hay, digamos, posibilidad de elegir. Aquí no hay competencia. Estamos hablando de que la gente no compra medicamentos como comprar caramelos, compra medicamentos con receta. Eso está en la resolución del INDECOPI, es gravísimo lo que ha ocurrido, y eso, si revisamos otros casos de fusiones, llegamos a la misma conclusión. Uno los ajusta por el lado de persecución de carteles y las empresas se fusionan. Las comisiones de Justicia y de Economía aprobaron un texto consensuado del proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, que busca reemplazar el decreto de urgencia 003 y garantizar el pago de la reparación civil en casos de corrupción. Tras varios días de consultas y debates, se aprobó la iniciativa. La situación de los nativos afectados por el derrame de gas natural en Cusco sigue siendo abordada por el Congreso. En sesión conjunta, las comisiones de Energía y de Pueblos Andinos acordaron solicitar facultades para investigar el caso. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios no asistió al llamado de la Comisión de Presupuesto, generando malestar entre los integrantes de este grupo. La citación será reprogramada para una nueva fecha. ¿No? Impacto negativo en la innovación, ¿no? Un último estudio, léanlo, el del Banco Mundial, que se llama Un Paso Adelante, Step Ahead, ilustra claramente estos efectos negativos. Y así abundantes trabajos, entre paréntesis. La Sociedad de Industrias, comentando el anteproyecto del congresista del Castillo, cita a un autor tergiversando lo que dice, lo hace decir a Cuoca que se opone. Al contrario, el autor, si ustedes leen el artículo, sostiene todo lo contrario, que hay que fortalecer el control de concentraciones. No me parece muy serio que un gremio empresarial cite mal a un autor tan importante, distorsionando sus conclusiones. Me refiero a lo que acaba de señalar mi colega Eduardo Quintana, con quien hemos debatido este tema hace 20 años. Disculpen mi escepticismo, pero hace 20 años que venimos discutiendo este tema. El control está sujeto a error humano, la autoridad se puede equivocar, el margen de error es grande, claro, pero el margen de error es por ambos lados, ¿no es cierto? El margen de error es en contra de las grandes corporaciones, pero también hay un margen de error en contra de los consumidores. ¿Quiénes se perjudican de no tener un control de concentraciones? Los consumidores, las pequeñas y medianas empresas, porque no estamos hablando solamente de monopolios, también de monopsonios que tienen poder de compra, ¿no? Los contribuyentes que pagamos impuestos, compras estatales, los mercados se concentran, el Estado paga precios más altos, y un tema que nunca se discute, los abogados nunca lo tocan, el tema de la democracia. Cuando el poder económico se concentra, la democracia se pervierte, y eso lo estamos viendo, está en los titulares de los periódicos todos los días. Dice que no se tome en cuenta entonces el margen de error. En realidad, vean, cuando se discute la institucionalidad del INDECOPI, se argumenta de que el margen de error es grande porque estamos hablando de un control ex ante, y el control ex ante es por definición negativo. Y la regulación es ex ante. Ahí tenemos reguladores que todos los días toman decisiones ex ante, fijan cargos de interconexión pensando en horizontes de largo plazo, también se pueden equivocar. Cuando hablan de débil institucionalidad, nunca mencionan a Proinversión. Proinversión estructura proyectos, las APPs, a 20, 30 años. El margen de error es grande, tanto así que hay adendas, la vieja discusión de las adendas. Nadie habla, los colegas de los estudios de abogados nunca discuten del margen de error de Proinversión, nunca discuten de la debilidad institucional de Proinversión, nunca discuten de la debilidad institucional. Entiendo que esta comisión felizmente está trabajando un buen texto para fortalecer la gobernanza de los organismos reguladores. Entonces, yo creo que aquí se están aplicando dobles estándares, ¿no?
No tenemos una posición pro mercado, sino posición pro corporación, ¿no? Se está rechazando la regla de la razón, se está asumiendo que por defecto todas las fusiones son positivas y no hay que oponerse a ellas. Acá hay dos posiciones extremas. Una que no se ha planteado en este debate, que hay que regular las fusiones de bodegas de barrio. Ese es un caso extremo. En el otro extremo, no hay que regular nada. En el medio hay un espacio muy grande para un debate racional, que es justamente la discusión del umbral. Yo saludo a Eduardo, que finalmente entra a discutir los temas técnicos del umbral. Por cierto, él cita estudios de la OCDE, el Banco Mundial, todos los expertos internacionales que llegan se sorprenden cómo el país no cuenta, cómo el Perú no cuenta con una ley que regule las concentraciones. Y por último, y con esto termino, dado que uno de los argumentos es que no hay un análisis de costo-beneficio. Vean, análisis de costo-beneficio. O sea, que no hay evidencia que esta ley beneficie a los consumidores. Yo he revisado las principales resoluciones del Indecopi sancionando a los carteles y vean de qué montos estamos hablando. Una resolución reciente del 2017, un cártel de empresas que venden GLP. Las empresas Limagas, Solgas y Zetagas se coludieron para fijar precios. En el Perú hay 6 millones de hogares. Digamos que, bueno, esto es estadísticamente firme, 80% de los hogares consumen GLP, balones de 10 kilos, 48 millones de dólares al año. Si multiplicamos que le suban 2 soles a cada galón, tenemos cerca de 100 millones de soles que pasan de nuestros bolsillos a los bolsillos de estas empresas que se coluden. Las han sancionado, las han descubierto. Y si se fusionan, no hay nada que hacer, porque el precio que firman es un precio interno, no hay colusión, desaparece la colusión. Igual, hace poco, el año pasado, el Indecopi sanciona a la empresa Kimberly-Clark y a Productos Tiso, a Protiza, la sanciona y le pone una multa, ¿sabe de cuánto? De 300 millones de soles por el papel higiénico. Y esa multa la calcula en función del beneficio ilícito obtenido, porque una multa óptima es aquella que hace más rentable cumplir la norma que incumplirla. Vean ustedes, son 300 millones de soles que han pasado de los bolsillos de los consumidores a los bolsillos de estas empresas. El SOAT, ¿cuántos vehículos? Con un parque automotor de 2 millones y medio o más de vehículos, que le suban 2 soles al SOAT. Estamos hablando de millones de soles. ¿Cuánto dice el Indecopi que cuesta aumentar el presupuesto? 5 millones. O sea, ¿de qué estamos hablando de costo-beneficio? Dicen que no hay ningún análisis de costo-beneficio de la ley, y yo les he mencionado simplemente, ayer de manera casual revisé las resoluciones de los principales casos de carteles, y estamos hablando de estos montos, de cientos de millones de soles. Entonces no nos vengan a decir de que es muy costoso regular, no nos vengan a decir de que es muy riesgoso regular. En realidad es riesgoso razonar, no quieren razonar, quieren que creamos en que todo lo que las empresas decidan, incluyendo la monopolización absoluta del mercado sin límite alguno, tiene ventajas para la sociedad. Eso no es aceptable. Empíricamente, la ciencia económica ha demostrado que no, que la concentración excesiva reduce el ritmo de inversiones. Al debilitarse la competencia, se debilita la innovación y aumenta la desigualdad, ¿no? Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la congresista Espinosa, quien va a sustentar su proyecto de ley, y para luego entrar a la ronda de preguntas y discusión de este tema. Sí es importante, además de los que hayan participado y los colegas, informarles que esto es un tema que se va a abrir al debate público en general. Yo creo que siendo una ley de vital importancia, que tiene no solamente implicancia en la economía, sino además en los derechos de los consumidores, creo que debemos agotar, y además que tiene un componente muy técnico, ¿no? Entonces, va a ser un proyecto de ley que va a generar los espacios necesarios para que todos los involucrados en este tema tengan la posibilidad de opinar y participar. Esa es la razón por la que hoy día empezamos con esta sesión en la que se invitó a algunas personas que conocen el tema y la materia, y esto todavía tiene para unas cuantas sesiones más. Congresista Espinosa, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Dando la bienvenida a nuestros invitados, los representantes Javier Coronado, Jesús Espinosa de Indecopi, al doctor Eduardo Quintana y al doctor José Ignacio Martín, que también nos acompaña. Felicitarlo porque el debate de ideas es lo que debe primar en un congreso, y creo que es una iniciativa importante que se puedan escuchar las partes. Señor presidente, planteando
es la propuesta sobre el proyecto de ley 2431, básicamente que regula el abuso de las posiciones dominantes o monopólicas de mercado. ¿Por qué surge el proyecto? Bueno, definitivamente ante una situación coyuntural que ya se había presentado en nuestro país, y creo que en el caso de los medicamentos es una situación bastante grave, porque incluye el tema de salud pública, el tema de igualdad y equidad de las personas que pueden verse afectadas en algún momento cuando no puedan comprar un medicamento. Me refiero, por ejemplo, a un medicamento de cáncer, que solamente ellos, este grupo, lo puede tener, y que afectaría a quienes no pueden acceder, a los más pobres. Por eso, señor presidente, yo voy a empezar planteando la constitucionalidad de esta propuesta. El artículo 61 de nuestra Constitución es clara y enfática al señalar que el Estado combate el abuso de posiciones dominantes o monopólicas del mercado. O sea, tenemos un mandato taxativo de la Constitución. Sin embargo, es verdad, no se ha hecho referencia y no se ha dado al desarrollo en el ordenamiento jurídico nacional. Por eso creo que es importante llenar ese vacío y sobre todo evaluando la necesidad que tenemos. Pero no solamente es nuestra Constitución, no olvidemos también que la política 17 y la política 18 del Acuerdo Nacional señala que hay que buscar no solamente la competitividad, sino también la formalización, y en esta misma línea va el Banco Mundial y la OCDE. Si queremos ingresar a la OCDE porque estamos como observadores, ¿cómo podemos garantizar que en condiciones de desigualdad podamos ir avanzando hacia reunir todos los requisitos? Y, señor presidente, yo también quisiera señalar de que el Perú no es el único país que tiene, lo tenemos solo en la Constitución, pero no tenemos el desarrollo de la ley. Pero hemos tenido varios casos, ya el doctor que me antecedió, el doctor Martín, ha señalado y ha precisado los casos más saltantes, Kimberly-Clark, el caso del Telefónica, el caso del gas, señaló el doctor José Ignacio. Pero yo quisiera también recordar, no olvidemos la concentración de mercados que hemos registrado a través de Telefónica del Perú en el año 2013, que se multa a Telefónica por abuso de posición de dominio en el mercado del Internet peruano para condicionar la venta de su producto Speedy a la compra del servicio de telefonía fija nacional, o sea, una forma de presión y venta en paquete o en combo. El mercado de fondos mutuos es otro de los mercados que está en medio de la concentración. Solamente 4 administradoras tienen el 90% de los fondos. El mercado de la cerveza, Bacchus y Johnston posee el 99% del mercado en el país. Actualmente es subsidiaria de SAC Miller, y esta posición de dominio de mercado genera barreras de entradas para otras cerveceras. La concentración ha sido también mencionada por el doctor José Ignacio Tábara, el mercado de combustibles, PEXA, que es una operación en dueño de total de 1.100 grifos en todo el país y representa aproximadamente el 21% del total de las estaciones de combustible. La distribución y venta de medicamentos que acaba de producirse con las cadenas Pharma, Mifarma, BTL, FASA y Arcángel, con lo cual pasan a tener el 83% del mercado de cadenas farmacéuticas, convirtiéndose en un monopolio. El mercado de medicamentos es un sector que tiene alta sensibilidad, ya lo he señalado anteriormente. La demanda de medicamentos es inelástica. Esto significa que la sustitución de medicamentos para un paciente con una enfermedad específica es difícil, casi imposible, por lo que las empresas que tienen la distribución y venta de medicamentos cuentan ya con una posición de dominio, y si a esto se le suma la concentración en un solo dueño, los derechos de los consumidores se ven seriamente afectados con precios mayores a los productos farmacéuticos. ¿Es necesario garantizar una regulación? Sí.
¿Por qué? Porque en mercados muy concentrados aumentan las posibilidades de que un pequeño grupo de empresas puedan ejercitar su posición de dominio a tal punto que no solamente se vuelven ineficientes, sino que también reducen la posibilidad de garantizar mayores innovaciones, inversiones, porque no se sienten incentivados para seguir avanzando. Y esto lo hemos visto cuando se discutió también, señora Presidenta, el Tratado de Libre Comercio. Teníamos una serie de medicamentos que definitivamente estaban bajo un tema de monopolio y por 20 años no se podían fabricar en otros países, a pesar de que los genéricos, que eran la misma composición, se fabricaban y se consiguen en otros países a un menor precio. El PS antitécnico una propuesta así? No, no es antitécnico. Si hacemos legislación comparada, podemos ver que en España está la Ley de Defensa de la Competencia, la LDC, mediante el cual los españoles establecen un sistema de control de las concentraciones empresariales para prevenir el uso del dominio. En Brasil, las empresas tienen la obligación de notificar sus fusiones cuando la cuota de mercado es mínimo del 20% del sector que se trate o la cifra de negocio supere los 400 millones de reales. Se precisa la notificación y deberá hacerse en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la operación. Siguiendo con la legislación comparada, en Colombia las empresas realizan las mismas actividades, producción, suministro, distribución y consumo. También deben notificar todo proyecto de consolidación o fusión. La Superintendencia colombiana sostiene que la aprobación de la fusión se determina luego de evaluar si se restringe indebidamente o no la competencia. En Argentina, la notificación de las funciones se da luego de realizadas a la semana siguiente de finiquitado el acuerdo. México indica que una concentración debe ser notificada si su importe supera los 12 millones de veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. Y la aprobación se funda en si hay o no una reducción que obstaculiza la competencia. También hay que tener en cuenta la adquisición del poder de mercado, el desplazamiento de los consumidores, la exclusión y el fomento de prácticas contrarias a la competencia. El órgano regulador mexicano precisa que si las empresas no se les notifica, se les multa con $300,000 y la nulidad de la operación. Y creo, señor presidente, también citar el caso de los Estados Unidos, que tiene una ley monopolio bastante antigua de 1890, con el famoso senador Sherman, la ley antitrust, para garantizar que no haya poder de dominio en el mercado. Las empresas inmersas en el proceso de fusión o adquisición deben presentar una notificación cuyos derechos son de $45,000. Las empresas además deben notificar sus fusiones, y el incumplimiento de notificar también genera multas, y el regulador estadounidense tiene normas especiales para algunos sectores especiales, llámense telecomunicaciones o banca y sector financiero. Definitivamente, señor presidente, si miramos, señora presidenta, si hay legislación comparada que garantiza no solamente la libre competencia, sino también el desarrollo de inversiones. Y la presente ley, propuesta legislativa, tiene como objetivo desarrollar lo establecido en el artículo 61 de la Constitución Política del Perú, dar facultades a Indecopi para intervenir en la evaluación de posiciones dominantes o monopólicas de mercado. Ya lo ha hecho con bastante éxito en el caso del pan, en el caso del pollo, en el caso del gas, en el caso de telecomunicaciones. Tenemos casos en no solamente ha intervenido evaluando la posición de dominio, sino cuantificando cuánto representa para el consumidor, que es al final a quien nosotros tenemos la obligación de proteger, cuánto de costoso significa la presencia de un monopolio y el riesgo también de concentración. Por lo tanto, creemos, señor presidente,
que todos los agentes económicos privados que operan dentro del territorio nacional pueden ser personas naturales, jurídicas o extranjeras, así como las instituciones que las agrupan. También estarían incluidas las personas naturales, jurídicas, que realicen actividades en el territorio nacional, siempre que sus actos o actividades tengan un impacto en el mercado interno que ponga en riesgo la libre competencia de las actividades económicas en el ámbito nacional. Habría también una propuesta, una obligación de informar la operación de fusión y concentración económica, siempre que se ponga en riesgo la libre competencia, dar a conocer el tipo de fusiones que se realizan, y finalmente también plazos y atribuciones de Indecopi. Indecopi, en un plazo no mayor de 30 días, emitiría su informe, que puede ser aceptado o apelado por las empresas ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual, que tendrá un plazo no mayor de 30 días para emitir su resolución como última instancia. Realizará estudios, investigaciones para medir el nivel de concentración de los mercados que considere necesario para prevenir, corregir, eliminar, sancionar la conducta de abuso de posición de dominio en el mercado que afecte la libre competencia, la eficiencia económica o el bienestar y sobre todo el derecho de los consumidores. Esta es, señora presidenta, una propuesta que va no solamente para garantizar los derechos de los consumidores, sino para reducir la desigualdad, las ineficiencias e incluso fomentar las inversiones, porque donde hay mercados monopólicos, mercados controlados por un solo sector, no hay inversiones. Ellos están en una zona de confort donde mantienen su posición y no hay incentivo. Al no existir competencia, no hay incentivo para mejorar, para innovar, para ser mejores cada día, pero sobre todo para cumplir con los ciudadanos de a pie que necesitan medicamentos accesibles, económicos, que vayan acorde con la innovación tecnológica, sobre todo en el rubro de la salud pública, que es un rubro donde la innovación es constante, permanente, y se requiere, señora presidenta, que estas posiciones de dominio no afecten la salud de todos los peruanos. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Espinosa. A continuación, aquellos congresistas que desean formular alguna pregunta pueden solicitar, se le concede el uso de la palabra. De quienes han expuesto anteriormente, el representante de Indecopi, de la Católica, y la sustentación del proyecto que acaba de hacer la congresista Marisol Espinosa. Señor congresista, tiene la palabra. Congresista Lescano. Presidenta, muy buenas tardes, colegas, a los distinguidos invitados. Nosotros, señora Presidenta, hemos presentado el proyecto de ley en octubre del 2016, el 13 de octubre del 2016, porque vemos que hay una necesidad de que estas fusiones de empresas sean reguladas, porque a veces las fusiones no traen beneficio a los consumidores, traen beneficios a las empresas, pero no a los consumidores, tal como ya se ha explicado. Cuando hay pues una sola empresa que vende un medicamento, el medicamento es pues terriblemente caro, o cualquier otro bien o servicio, ¿no? Consecuentemente, esto se refleja, señora Presidenta, en la misma Constitución, como la congresista Marisol Espinosa ya lo ha dicho. Artículo 61 de la Constitución dice que está prohibido las posiciones de dominio abusivas y los monopolios, no se puede crear monopolios. Y si la ley lo está diciendo eso, es por alguna razón, ¿no? No creo que sea una ficción, alguna situación simplemente ideológica, doctrinaria, sino que hay una necesidad de evitar este tipo de concentraciones de empresas, porque, repito, eso le hace daño fundamentalmente al bolsillo del consumidor. Comprar algún bien o recibir un servicio de una sola empresa, ella establece la tarifa, los precios, y muchas veces son precios y tarifas abusivas. Artículo 61 de la Constitución. En primer lugar, entonces esto lo estamos desarrollando en base a ese artículo constitucional. En segundo lugar, muchos países de Europa y la misma OCDE
están pidiendo una ley que regule esta situación de las fusiones, de los monopolios. Y no vamos a decir que en esos países, no solamente de Europa, algunos países de América, tienen ya legislación antimonopolio, ¿no? Muy bien, amigos, dejamos aquí la transmisión de lo que ocurrió en la sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor, que empezó aproximadamente a las 11 de esta mañana, para reencontrarnos en solamente unos instantes más con Congreso Central y toda la información ocurrida hoy aquí en el Congreso de la República.